Hay una tumba en el norte de México, en Los Ramones, Nuevo León, en el Panteón de San Isidro, una lápida con un nombre grabado que casi nadie lee, porque la gente que llega hasta ahí busca otro nombre, el nombre del corrido. Y ese nombre no aparece en ninguna lápida, porque ese nombre nunca existió. La mujer que está enterrada ahí se llamaba María Justina Cabrera García. Era maestra, tenía 23 años. Y murió el 1 de abril de 1954 en un campo abierto del norte de Nuevo León, junto a un hombre que tampoco se llamaba como dice la canción, en un río que tampoco era el río Bravo. Todo lo que crees saber de esta historia viene de un corrido que cambió los nombres, cambió el lugar, simplificó el conflicto y borró quién era esta mujer antes del día que la define. Un corrido que lleva más de 40 años sonando en fiestas, en serenatas, en bares del norte, sin que casi nadie se pregunte qué hay detrás de la letra. ¿Por qué cambió esas cosas? ¿Qué omitió? ¿Y qué cambia en la historia cuando sabes lo que el corrido no contó? Eso es lo que vamos a ver hoy. Lo que descubrirás aquí no va a hacerte olvidar la canción, pero sí va a cambiarte la manera de escucharla. Y en una canción que llevas toda la vida cantando, eso es algo que muy pocas cosas pueden lograr. Antes de seguir, vale la pena preguntarse algo que poca gente se pregunta: ¿por qué este corrido sigue sonando 40 años después? No es una pregunta retórica, es una pregunta genuina que dice algo importante sobre nosotros. Los corridos tienen una vida útil que depende de su capacidad de resonar. Muchos corridos de la misma época cayeron en el olvido. No los conoce nadie fuera de los especialistas. ¿Por qué este no? La respuesta más obvia es musical. Es una melodía bien construida, memorable, fácil de cantar. Lalo Mora tiene ese talento poco común de escribir melodías que se quedan. Pero hay algo más profundo que la melodía. Algo que tiene que ver con lo que la canción toca en el oyente a un nivel que raramente se nombra. El corrido de Laurita Garza toca un miedo muy antiguo. El miedo a que el amor que das no sea correspondido. El miedo a que la persona en quien depositaste tu confianza decida que hay algo mejor. El miedo a quedarte solo con todo lo que diste sin recibir lo que te prometieron. Ese miedo existe en todas las culturas, en todas las épocas. Es un miedo humano, tan antiguo como el amor mismo. Y el corrido lo nombra, lo pone en música, lo hace audible. Pero lo que hace que el corrido dure no es solo nombrar el miedo, es la respuesta que da. La respuesta de Laurita. Una respuesta que nadie aprueba conscientemente, pero que algo en el inconsciente colectivo procesa de una manera muy específica. Laurita no fue ignorada. Eso es lo que la canción dice, en el fondo. La persona que la dejó no se fue impunemente. La persona que le dijo que le sirviera de experiencia, que trató su dolor como una lección de aprendizaje, cargó con las consecuencias. Hay algo en esa simetría, oscura y terrible como es, que el imaginario colectivo encuentra satisfactorio, no moralmente, emocionalmente. Y hay algo más que poca gente nombra. El corrido también toca el orgullo. No el orgullo en sentido positivo, sino el orgullo herido, el de quien siente que fue tratado como desechable y responde negándose a hacerlo. Eso también resuena, eso también dura. Eso explica por qué seguimos cantándola, por qué sigue siendo pedida en las fiestas, por qué no muere, pero también explica algo más incómodo, por qué a veces las canciones que más amamos son las que más nos revelan sobre nosotros mismos. Y lo que te voy a contar hoy va exactamente ahí, a lo que esa canción que tanto amamos decidió no decirnos. Empecemos con lo que dice el corrido. Porque antes de ver lo que omite, hay que tener el material fresco en la cabeza. Si llevas tiempo cantando este corrido, ya sabes cómo empieza. Algo así. A orillas del río Bravo vivía una jovencita que era maestra de escuela, muy guapa y muy bonita. Y más adelante: solo vine a despedirme, ya me voy a casar.
Tengo con qué mantenerte, a ti y a mi nuevo hogar. Esos versos son la historia que 40 años de fiestas y serenatas grabaron en la memoria colectiva del norte. Escúchalos de nuevo, ahora con otra atención, porque lo que esos versos construyen, palabra por palabra, es una narrativa muy precisa, y esa precisión es lo que hay que entender antes de hablar de lo que la canción no dijo. El corrido de Laurita Garza no es solo una canción popular. Es una obra narrativa construida con precisión. Cada verso cumple una función. Cada imagen está ahí por una razón. Y cuando lo analizas pieza por pieza, encuentras algo más sofisticado de lo que parece a primera escucha. La historia arranca en el río Bravo. No es accidental, es frontera, símbolo, tierra de historias extremas. Empezar ahí predispone al oyente desde el primer verso sobre el tono de lo que viene. Y en ese escenario aparece ella, la maestra de la escuela, una posición, un respeto. El corrido la presenta así para que, cuando todo se derrumbe, el contraste sea más doloroso. Emilio Guerra entra después. Y el corrido hace algo muy hábil. No le da líneas de defensa. La razón que da para irse con otra es perfectamente desnuda en su brutalidad. Porque puede, porque tiene con qué mantener a las dos. No hay conflicto interno. Una decisión económica disfrazada de decisión sentimental. Casi imposible simpatizar con él. Eso es deliberado. El corrido necesita que estés del lado de Laurita antes del disparo. La tensión no está en qué pasa, sino en por qué. Y ese por qué el corrido lo construye eligiendo exactamente qué mostrar y qué callar. Lo que muestra, la traición, el abandono, el encuentro final, el disparo. Lo que calla, todo lo demás. Y es en ese todo lo demás donde vive la historia real. Pero antes del disparo, hay una escena que la canción narra en 4 frases. El encuentro final. El momento en que ella lo cita y él viene a despedirse. Ese encuentro, en la realidad, fue muy diferente a como lo imaginas. El norte de México, primavera de 1954, primer día de abril. Un campo abierto, tierra seca, el tipo de lugar donde no hay testigos salvo el cielo y el viento. En el norte, abril todavía puede traer frío por las mañanas. Un frío seco que se mete bajo la ropa. Se mete en el abrigo donde ella lleva la pistola. Detente ahí. Una pistola, calibre 38 en el bolsillo de un abrigo en una mañana de primavera. Ese objeto no llegó ahí por accidente. Alguien lo puso ahí. Alguien lo decidió. En un momento anterior a ese campo. En algún lugar más íntimo y más silencioso que un campo abierto. Una habitación. Una noche. Un momento en que María Justina llegó a un punto desde el cual lo que viene después ya tenía una dirección. El corrido salta ese momento, no lo menciona, pasa directamente al encuentro. Pero ese momento existió. Llegan al campo, o uno espera al otro. Los detalles exactos no los tenemos. Lo que sí sabemos es que en algún punto de esa mañana los dos están frente a frente. Y que la distancia entre lo que sabe cada uno es absoluta. Ella sabe lo que lleva en el bolsillo, él no. Piensa en lo que significa eso. 2 personas en el mismo lugar, mirándose, aparentemente en la misma situación, y sin embargo en realidades completamente distintas. Él cree que viene a cerrar algo, a decir lo que tiene que decirse y marcharse. Ella ya tomó una decisión que él desconoce por completo. Hay un silencio antes de que empiece la conversación. No sabemos cuánto duró, pero existió. Un momento en que los dos se ven, y en que cada uno calibra al otro, y en que el peso de lo que está a punto de ocurrir todavía no ocurrió, pero ya flota en el aire frío de esa mañana de abril. ¿Qué hay en la cara de él? Quizás incomodidad, la de quien tiene que dar una noticia que sabe va a doler. O quizás algo más frío, la tranquilidad de alguien que ya se despidió emocionalmente mucho antes de ese día y que viene a hacer el trámite final.
la de alguien que se cree considerado por venir en persona en lugar de simplemente desaparecer. Y en la cara de ella, eso no podemos saberlo. Pero en el bolsillo del abrigo hay una pistola y ella sabe que está ahí. Hablan. El corrido nos da la sustancia. Ella le recuerda lo prometido, le dice que le dio su vida, que esperó, que creyó en él. Son las palabras de alguien que quizás todavía tiene una pequeña esperanza de que algo cambie. O quizás ya no. Quizás son palabras que tienen que decirse antes de lo que viene, aunque ya no cambien nada. Y él responde: solo vine a despedirme. 4 palabras, sin rodeos, sin disculpa, sin el menor reconocimiento de lo que tiene enfrente. Lo que sigue, esa frase de que le sirva de experiencia, no es crueldad deliberada. Es algo quizás más perturbador que la crueldad: indiferencia, la de alguien que ya no está emocionalmente en ese lugar, que ve la situación desde afuera como quien cierra un contrato vencido, que no alcanza a ver lo que la mujer frente a él está cargando en ese momento. No ve la pistola, no ve nada de lo que hay al otro lado de esa conversación. Y esa ceguera, ese no ver, es lo que el corrido captura en 4 estrofas con una eficacia que pocas narraciones cortas consiguen igualar. Lo que pasa después todos lo saben. 6 disparos. El eco en un campo abierto del norte de México. El silencio que viene después, que es siempre más denso que el silencio de antes. Y luego, el último sonido. Los encuentran al fondo de una parcela. 2 personas de 23 años. 2 personas que esa mañana, antes de llegar ahí, tenían toda una vida por delante. Pero aquí hay algo que el corrido no dice y que cambia todo lo que acabas de escuchar. Hay un hombre que guarda esta historia en la memoria desde que tenía 17 años. Su nombre es Eduardo Mora Hernández. El mundo lo conoce como Lalo Mora, el rey de 1000 coronas. Uno de los pilares de la música norteña mexicana, con más de 50 años de carrera. Y fue Lalo Mora quien escribió el corrido de Laurita Garza. Lo escribió durante su etapa con los Invasores de Nuevo León. Lo lanzaron en 1981, y desde ese día la canción no paró de sonar. Lo que muy poca gente sabía hasta que Lalo Mora lo contó públicamente muchos años después es que la historia que él escribió no era inventada, era real. Una historia que escuchó siendo adolescente de boca de familiares de los involucrados. Una historia que lo marcó tan profundamente que años después, cuando buscaba material para sus composiciones, esa historia seguía ahí, intacta en su memoria. Y la convirtió en corrido. Pero al convertirla, hizo algo que ahora sabemos fue una decisión deliberada. Cambió los nombres, cambió los lugares, modificó los detalles que pudieran identificar a las familias reales. La razón es importante. Esas familias seguían viviendo en la zona, tenían vecinos, conocidos, gente que sabría exactamente de quién estaba hablando la canción si los nombres fueran los originales. Ya habían sufrido suficiente, y añadirle encima el peso de un corrido famoso era algo que Lalo Mora no quería causarles. Ese es un acto de consideración que merece reconocimiento, pero tiene una consecuencia que probablemente no fue intencional. Al cambiar los nombres, la persona real desapareció. Y al desaparecer, lo que quedó fue el personaje. Y el personaje no tiene contexto, no tiene vida anterior, no tiene nada más allá de lo que la letra dice de él. Eso es lo que le pasó a María Justina Cabrera García. Y lo que esa mujer era antes del 1 de abril de 1954 es exactamente lo que el corrido nunca mencionó. María Justina Cabrera García. Ese es el nombre que el corrido nunca pronunció. El corrido la llama Laurita Garza, un diminutivo, un nombre que suena a personaje. El nombre real tiene 2 palabras fuertes, con peso propio. María Justina Cabrera García suena a persona adulta con historia. Y en esa diferencia, que parece pequeña, ya hay una decisión narrativa que condiciona todo lo que viene después.
Nació el 5 de septiembre de 1931. Creció en Los Ramones, Nuevo León. En una época y en un lugar donde el acceso a la educación no era algo que se diera por sentado, especialmente para las mujeres en comunidades rurales, ella estudió. Se convirtió en maestra. En 1954 tenía 23 años y daba clases en la escuela del Rancho El Carrizo, en ese mismo municipio. Una escuela rural en una comunidad pequeña, donde ella era la persona encargada de transmitir conocimiento a los niños de ese lugar. El hombre que el corrido llama Emilio Guerra se llamaba en realidad Juan Manuel García Garza. También tenía 23 años. También era de esa zona. Los hechos ocurrieron el 1 de abril de 1954, no a orillas del río Bravo, como dice la canción, sino cerca del río San Juan. Una diferencia geográfica que Lalo Mora mismo confirmó años después. El rancho se llamaba El Torreón, en la comunidad El Carrizo, en Los Ramones. El corrido dice Río Bravo. La realidad dice Río San Juan. El corrido dice Laurita Garza. La realidad dice María Justina Cabrera García. El corrido dice Emilio Guerra. La realidad dice Juan Manuel García Garza. Cada uno de esos cambios tiene una razón. Y esas razones, cuando las ves juntas, te dicen algo importante sobre cómo se construye la memoria colectiva de una cultura. Pero antes de analizar esos cambios en detalle, hay que entender el mundo en que vivía esta mujer, porque sin ese contexto es imposible entender lo que el corrido realmente omitió. Y lo que omitió es mucho más importante que lo que cambió. Aquí hay que detenerse, porque lo que voy a contarte ahora es el núcleo de todo este video. El punto que el corrido no podía alcanzar en 3 minutos. ¿Qué mundo era el que rodeaba a María Justina en 1954? No el mundo que conocemos hoy, el mundo de entonces. Porque juzgar a alguien de entonces con los parámetros de ahora es uno de los errores más comunes y más injustos que cometemos cuando miramos hacia el pasado. Y en este caso, ese error tiene consecuencias. Hace invisible la presión real que existía sobre una mujer como ella. México en 1954. El norte rural. Los Ramones, Nuevo León. Un municipio pequeño. Una comunidad donde el mundo social funcionaba con una densidad que hoy cuesta imaginar. Donde todos se conocían de siempre. Donde las decisiones personales no eran nunca completamente personales. Donde lo que hacías, lo que te pasaba, lo que eras, afectaba directamente a tu familia y a tu lugar en el tejido de la comunidad. En ese mundo, el matrimonio no era solo una decisión entre 2 personas. Era un acuerdo social. Cuando una familia aceptaba una relación seria entre su hija y un hombre, ese acuerdo tenía un carácter casi contractual en términos de lo que la comunidad esperaba. No hacía falta papel firmado ni testigos formales. La palabra bastaba. Y la palabra, en ese mundo, se custodiaba, se reclamaba si se rompía. ¿Qué pasaba cuando esa palabra se rompía? Las consecuencias nunca eran iguales para los dos. El hombre que dejaba a una mujer podía seguir adelante con relativa normalidad, podía casarse con otra. La vida continuaba. Existía incluso una comprensión tácita. Los hombres hacían esas cosas. 3 palabras que lo justificaban casi todo. La mujer que era dejada cargaba con algo completamente diferente. María Justina lo sabía, no como teoría, sino como realidad que había visto aplicarse a otras mujeres de su comunidad en su mismo pueblo antes de que le tocara a ella. No tenía nombre oficial, pero todo el mundo en la comunidad sabía exactamente de qué se trataba. Era la que no fue suficiente, la que él eligió no llevar al altar, la que dio su vida a alguien que después se fue con otra. Y esa imagen, una vez instalada en el imaginario colectivo de un pueblo donde todos se conocen de siempre, era extraordinariamente difícil de sacudir.
No se hablaba de esto en términos directos, no hacía falta. Existía en las miradas que se sostenían un segundo de más cuando ella entraba a la tienda, en los silencios que se producían y que ella sabía interpretar perfectamente porque llevaba toda la vida en ese pueblo aprendiendo su lenguaje, en la manera en que algunas señoras mayores meneaban la cabeza con esa expresión que no necesita palabras porque lleva décadas comunicando exactamente lo mismo. En un pueblo pequeño, el juicio no necesita tribunal, se ejerce todos los días, a todas horas, en las formas más pequeñas y más constantes. Y es precisamente esa constancia, esa imposibilidad de escapar de él dentro de la comunidad, lo que lo hace tan difícil de resistir. Para María Justina, maestra en ese mismo pueblo, esa imposibilidad de escapar tenía una dimensión adicional que el corrido nunca menciona. Su trabajo, su autoridad en el salón, la confianza que las familias depositaban en ella cada mañana cuando llevaban a sus hijos, todo eso dependía de su reputación. Una maestra rural, en una comunidad pequeña del México de los años 50, no podía separar su vida privada de su vida pública. No existía esa separación. Lo que ella era dentro del salón de clases y lo que era fuera del salón eran la misma cosa en el imaginario colectivo del pueblo. Ser la maestra que Juan Manuel dejó por otra no era solo una herida emocional, era una amenaza directa a todo lo que había construido. Era la posibilidad visible, concreta, de que años de estudio y trabajo empezaran a deteriorarse de una manera que ella podía ver venir, pero no podía detener. Tenía opciones. En teoría sí. Siempre hay opciones, pero las opciones que existían en ese mundo tenían costos que hoy son fáciles de subestimar. Quedarse y aguantar. El juicio diario, la reconfiguración gradual de su lugar en la comunidad, la erosión lenta de la autoridad que tanto le había costado construir. Ese camino existía. Algunas mujeres lo recorrieron, pero hacerlo exigía una resistencia que no todo el mundo tiene, y que se hace más difícil cuando el juicio viene de todos lados a la vez, todos los días, sin pausa. Irse. ¿Pero irse a dónde? En el México de 1954, las mujeres casadas necesitaban el permiso del marido para celebrar contratos, para abrir cuentas bancarias, para ejercer ciertos trabajos. Las solteras tenían un poco más de margen legal, pero en la práctica dependían de redes familiares y comunitarias que no se transferían fácilmente a otro lugar. Una maestra rural con raíces en una comunidad pequeña no tenía la movilidad que hoy damos por sentada. Irse significaba abandonar el único lugar donde su identidad tenía peso y empezar en otro donde no era nadie, con recursos escasos y sin red de apoyo. Esas eran las opciones reales de María Justina Cabrera García en la primavera de 1954, no las opciones abstractas de una mujer genérica en situación difícil, las suyas, en Los Ramones, con un trabajo que dependía de su reputación, en un pueblo donde todos la conocían de siempre. Eso no justifica lo que hizo. Hay que decirlo con claridad, porque es fácil que la empatía se convierta en justificación si no se ponen los límites correctos. Quitarle la vida a otra persona no tiene justificación posible, pero entender el mundo que la rodeaba, las salidas que veía o no veía, el peso que cargaba, sí cambia la imagen de quién era. La hace más completa, más humana. El corrido simplifica todo eso en una línea de verso. Y esa simplificación, aunque no sea intencional, es la condena. Hay otro elemento del contexto de esa época que quiero nombrar con precisión porque es el que más directamente afectaba a alguien en la posición de María Justina. El honor, no en el sentido abstracto de los libros de filosofía, en el sentido más cotidiano y más penetrante. El honor como la percepción que la comunidad tiene de ti, y el poder real que esa percepción ejerce sobre tu vida, sobre tus oportunidades, sobre cómo te tratan las personas con las que convives cada día. En el México rural del siglo XX,
Ese honor funcionaba de manera profundamente distinta para hombres y para mujeres. Para los hombres, estaba ligado a la capacidad de mantener la palabra, de cumplir con la familia, de sostener las responsabilidades que ese mundo le asignaba. Un hombre que rompía su palabra perdía algo, pero ese algo podía recuperarse, con nuevas acciones, con el tiempo, con el comportamiento correcto en otros ámbitos de la vida. Para las mujeres, el honor era más frágil y mucho más definitivo. Estaba ligado a la reputación pública, a la percepción que tenía la comunidad de su conducta. Y una vez que se cuestionaba, esa percepción era extraordinariamente difícil de revertir, no imposible, pero difícil de una manera que los hombres de ese mundo raramente experimentaban. Una mujer que había sido dejada por el hombre que le prometió matrimonio no solo había perdido a ese hombre, había perdido algo de su lugar en ese sistema que regulaba cada aspecto de su vida cotidiana. ¿Lo sabía María Justina? Sí. No hacía falta que nadie se lo dijera. Llevaba toda la vida en esa comunidad viendo cómo funcionaban esas reglas. Había visto cómo trataban a otras mujeres en situaciones parecidas. Sabía exactamente lo que le esperaba. Y ese saber, esa conciencia precisa de lo que venía, es parte de lo que hay que incluir cuando intentamos entender con qué llegó al encuentro del 1 de abril de 1954. Pero hay algo más. Algo que el corrido convierte en un detalle dramático, en el giro de la historia, y que en realidad es la pregunta más importante de todo este caso. Esto nos lleva a algo que el corrido maneja de manera muy específica y que merece un análisis más cuidadoso. La pistola. El corrido dice, no sabía que estaba armada. Esas palabras, en la narrativa de la canción, funcionan como el giro dramático, el momento de sorpresa. El espectador, como Emilio, no lo veía venir. Pero piensa en lo que implican esas palabras desde el otro lado. Ella sí sabía. Llevar una pistola a un encuentro no es algo que ocurra por inercia. Alguien la tomó, alguien la puso en ese bolsillo. En algún momento, en algún punto antes de ese día, María Justina tomó una decisión que la letra del corrido condensa en 3 palabras, pero que en realidad encierra una historia completa. ¿Qué pasó esa noche anterior? ¿O las noches anteriores? ¿Cuánto tiempo llevaba llegando a ese punto de quiebre? ¿Hubo alguien que la vio venir y no supo cómo detenerla? ¿O no se dio cuenta de lo que estaba pasando? ¿Estaba sola en todo ese proceso? ¿O había alguien a quien hablarle? No lo sabemos. Y probablemente nunca lo sabremos. Pero el hecho de que llegara armada apunta a algo diferente de lo que el corrido sugiere. No fue un arrebato de pasión en el momento del encuentro. Fue una decisión que precede al encuentro. Una decisión que tiene su propia historia, su propio proceso, su propio peso. Y ese proceso invisible, ese camino que la llevó desde ser la maestra del rancho El Carrizo hasta llegar a ese campo con una pistola en el bolsillo, es toda una historia que nadie cantó. Quiero contarte algo sobre la memoria y cómo funciona en una cultura. Hay una persona enterrada en el Panteón de San Isidro, en Los Ramones, Nuevo León. Una mujer que murió el 1 de abril de 1954. Su nombre está en la lápida. María Justina Cabrera García. Esa tumba es real. Se puede visitar. Hay personas que lo hacen, locales y visitantes que llegan hasta ahí, que se quedan un momento frente a la lápida, que quizás llevan flores. ¿Por qué visita la gente esa tumba? María Justina no era una figura pública en ningún sentido convencional, no era artista, no era política, no era alguien con obra pública que hubiera trascendido su comunidad. Era una maestra rural de 23 años que murió en circunstancias trágicas hace más de 70 años. Y sin embargo hay gente que va a verla. La razón es el corrido. Gracias al corrido, María Justina se convirtió en algo que muy pocos seres humanos consiguen ser, permanente. No ella, no la persona real, no María Justina con todas sus dimensiones y complejidades, sino el personaje, Laurita Garza,
la maestra que mató a su novio y se quitó la vida. Ese personaje vive en millones de memorias, y la tumba es el punto de contacto entre el personaje y la persona, el lugar donde lo ficticio y lo real se tocan. Pero hay una ironía en eso que me parece imposible no señalar. La gente visita la tumba de Laurita Garza, no la de María Justina. El nombre que buscan en ese panteón es el del corrido. La persona que van a honrar es el personaje. María Justina sigue siendo un fantasma incluso en su propia tumba. Antes de llegar al cierre de este video, necesito hablar de alguien a quien hemos mencionado poco: Juan Manuel García Garza. En todo lo que hemos hablado, en toda esta reflexión sobre María Justina y lo que el corrido no contó de ella, hay un riesgo real, que en el intento de humanizar a una persona, deshumanicemos a otra. Y ese sería un error que no me puedo permitir. Juan Manuel también existió. También tenía 23 años, también era de los Ramones, también tenía una familia que lo quería, amigos, una vida que estaba construyendo. Y Juan Manuel murió. Murió en la mañana del 1 de abril de 1954 en un campo del norte de Nuevo León, sin la oportunidad de ver lo que el resto de su vida podría haber sido. El corrido lo presenta como el antagonista, el que provocó la tragedia con su decisión, y desde una perspectiva narrativa, ese papel le corresponde en la historia que la canción eligió contar. Fue él quien tomó la decisión que desencadenó todo. Pero ser el que desencadenó algo no es lo mismo que merecer lo que pasó, y eso hay que decirlo con toda la claridad posible. Juan Manuel decidió terminar una relación y empezar otra. Eso puede ser doloroso para quien se queda. Puede incluso ser considerado una traición si hubo promesas incumplidas. Puede ser motivo de tristeza, de rabia, de un duelo largo y difícil, pero no es un crimen, no es algo que justifique violencia de ningún tipo. El corrido construye una lógica emocional en la que su muerte tiene cierto sentido narrativo, una lógica que el oyente puede seguir sin necesariamente aprobarla. Esa es la magia oscura de la buena narración. Te lleva a lugares emocionales que racionalmente no aprobarías. Y Juan Manuel también fue reducido por la historia. No de la misma manera que María Justina, no con la misma intensidad, porque el corrido no lo convierte en protagonista, pero tampoco lo deja ser una persona completa. Lo convierte en función dentro de la narrativa de Laurita. Es el hombre que la dejó, el que le dijo que le sirviera de experiencia, el prometido de Estela. ¿Quién era Juan Manuel García Garza antes de ese 1 de abril? El corrido no se pregunta eso, no necesita hacerlo. Su función en la historia es desencadenar la tragedia, y eso es todo lo que la canción necesita de él. Pero él también tenía 23 años, también tenía una vida entera por delante, también tenía gente que lo esperaba de vuelta. Dos personas, las dos de 23 años, las dos reducidas por la historia a los roles que ocuparon en 3 minutos de música. Las dos merecen ser recordadas como personas, no solo como personajes de una canción. Y de María Justina, la que la canción convirtió en protagonista, hay algo que casi nadie se pregunta. Algo tan simple que llama la atención que no aparezca en ninguna conversación sobre este corrido. María Justina Cabrera García tenía 23 años cuando murió. 23 años. Piensa en eso, en lo que tenías tú o alguien que conoces a esa edad, la vida entera por delante, planes, sueños, tiempo. Ella tenía 23 años y ya era maestra. En el México rural de los años 50, eso era un logro que requería esfuerzo y determinación en una época que no facilitaba ese camino a las mujeres. Y el corrido la redujo a 4 palabras. Laurita mató a su novio, 4 palabras que son verdad, pero que borran todo lo demás. ¿Qué clase de maestra era? Los niños del rancho El Carrizo que aprendieron a leer con ella, ¿cómo la recuerdan? Era paciente con los que les costaba más, tenía favoritos.
Había algún alumno que años después, ya adulto, pensara en ella cuando le leía cuentos a sus propios hijos sin saber exactamente por qué le venía ese recuerdo a la cabeza. ¿Qué soñaba para sí misma? ¿Quería quedarse en Los Ramones para siempre? ¿O había pensado en ir más lejos, en conocer otro mundo, en crecer más allá de esa escuela rural? ¿Qué la hacía reír? ¿Con quién platicaba? ¿Quién sabía lo que estaba viviendo en esos últimos meses? ¿Alguien lo sabía? Ninguna de esas preguntas tiene respuesta. Se perdieron con las personas que la conocieron, con los vecinos que ya no están, con el tiempo que todo lo cubre. Pero hacer las preguntas importa, aunque no tengamos respuestas, porque hacer las preguntas es reconocer que había algo más, que hubo una vida completa antes de ese 1 de abril. Que la persona que murió ese día no nació en ese día. El corrido no nos dejó hacernos esas preguntas. Llegó ya con las respuestas. Laurita mató a su novio porque él ya no la quería. Hoy aquí nos tomamos el tiempo que el corrido no tuvo, y en ese tiempo le devolvemos a María Justina lo que la canción le quitó sin querer: la complejidad de ser humana. Hay algo que pocas personas analizan con la seriedad que merece: la diferencia entre lo que ocurrió y lo que la letra cuenta. ¿Y por qué esas diferencias importan más de lo que parece? No estamos hablando de errores, estamos hablando de decisiones editoriales. Cada cambio entre la historia real y el corrido fue una elección con consecuencias narrativas específicas y acumulativas. El primero y más visible: los nombres. Lo que dice el corrido: Laurita Garza, Emilio Guerra. Lo que ocurrió: María Justina Cabrera García, Juan Manuel García Garza. María Justina Cabrera García se convierte en Laurita Garza. Escúchalo: Laurita, un diminutivo, una forma afectuosa, pequeña, que proyecta vulnerabilidad antes de que la historia empiece. El nombre ya predispone al oyente hacia una imagen específica: alguien frágil, alguien que inspira una mezcla de ternura y lástima, alguien de quien uno puede apiadarse sin necesidad de entenderla profundamente. María Justina, en cambio, tiene otro peso. Dos nombres fuertes, con densidad propia. Suena a persona adulta con historia. Suena a alguien de quien hay que saber más antes de juzgar. Ese cambio no es menor. Es el primer encuadre de toda la narrativa y llega antes del primer verso. Juan Manuel García Garza se convierte en Emilio Guerra, y el apellido Guerra no es inocente. Suena a conflicto, a alguien que lleva la pelea en el nombre. El personaje masculino llega ya marcado desde su apellido ficticio. Pero el cambio más significativo no es de nombres, es geográfico. Lo que dice el corrido: Río Bravo. Lo que ocurrió: Río San Juan. El río San Juan es un río del interior de Nuevo León, conocido, localizable, parte del paisaje cotidiano de la región. Mantenerlo habría situado la historia en lo particular, en lo que le pasó a gente específica, en un lugar específico, irreconocible. El río Bravo es otra cosa, es frontera, es símbolo. Es el río que aparece en decenas de corridos, en el cine, en el imaginario colectivo del norte mexicano. Poner la historia a sus orillas la eleva automáticamente, la saca de lo cotidiano y la convierte en leyenda antes de que empiece el segundo verso. Esa es la operación más importante del corrido. Al cambiar el río San Juan por el río Bravo, Lalo Mora no solo protegió a las familias, también universalizó la historia. La hizo más grande que ella misma. La convirtió en algo que pertenece a todos y no solo a la comunidad donde ocurrió. Pero al universalizarla, también la alejó. La volvió más difícil de rastrear, de cuestionar, de ver como lo que también era: el suceso real en la vida de personas reales. Y finalmente la simplificación más profunda, la del conflicto mismo. Lo que dice el corrido: él se va con otra porque puede mantener a las dos. Lo que sabemos de la realidad, los detalles exactos de la ruptura, no están completamente documentados. Había matices que las fuentes no aclaran. El corrido elige una causa única,
y la presenta sin ambigüedad. Él se va con otra porque puede mantener a las dos. Una razón que no deja espacio para la simpatía hacia él. ¿Era la realidad así de clara? Probablemente no. Las realidades casi nunca lo son. Pero el corrido necesita claridad. Necesita que el oyente esté emocionalmente ubicado antes de que llegue el momento del disparo. Y para eso, la razón por la que él se va tiene que ser lo suficientemente inaceptable como para que lo que viene después tenga esa lógica emocional oscura que hace que la canción funcione. El efecto acumulativo de todas estas decisiones, los nombres, el lugar, la simplificación del conflicto, es uno solo: alejar la historia de las personas reales y acercarla al mito. Convertir a María Justina y a Juan Manuel en Laurita y Emilio. Convertir un suceso ocurrido en una comunidad pequeña del interior de Nuevo León en algo que suena a frontera, a leyenda, a corrido eterno. Y esa conversión es lo que le da a la canción su poder de durar 4 décadas. Pero también es lo que borra a las personas reales. Hay una última omisión que merece nombrarse, quizás la más importante de todas. No es un cambio de nombre ni un cambio de lugar. Es algo que el corrido simplemente nunca incluyó. ¿Quién era María Justina antes del 1 de abril? El corrido no menciona que era maestra. No menciona que había estudiado en una época en que estudiar no era sencillo para una mujer de comunidad rural. No menciona la escuela donde daba clases, los niños que la conocían, el trabajo que hacía. No menciona nada anterior al momento en que Emilio le dice que se va. En el corrido, María Justina nace el día que Emilio la deja. Todo lo anterior no existe, no tiene espacio, no cabe en 3 minutos, y así, sin mención explícita, sin sentencia pronunciada, el corrido decidió que lo único que importaba de esa mujer era lo que hizo el día que murió. Ese es el precio del mito, y vale la pena nombrarlo. Lalo Mora fue a visitar el lugar donde ocurrieron los hechos. Hay registros de que la escuela donde María Justina enseñaba todavía tiene ruinas en pie, paredes viejas, lo que quedó de un plantel educativo en el rancho El Carrizo. Imagina ese lugar, un campo abierto en el norte de México, tierra seca, cielo inmenso, y en algún punto de ese campo, casi invisible entre la maleza y el tiempo, los restos de una escuela rural, paredes que fueron testigos de algo que ocurrió ahí cerca hace más de 70 años. Una escuela que fue lugar de vida, donde una mujer joven se paraba frente a niños que llegaban desde los ranchos del municipio y les transmitía algo que el tiempo no puede borrar del todo, aunque los edificios se caigan. Eso también era María Justina, no solo la protagonista de una tragedia, también la persona que llevó conocimiento a un lugar donde de otra manera quizás no hubiera llegado. El corrido solo la recuerda por lo que destruyó, no por lo que construyó. Esa es la condena que da título a este video. No una condena explícita, no una sentencia pronunciada con intención, sino la condena invisible de ser recordada solo en el peor momento. De que el momento más oscuro de una vida sea el único que la cultura decidió preservar. ¿Cuántas personas han sido condenadas así? No solo en corridos, en todas las formas de contar historias, el escándalo que borra la carrera, el error que tapa los logros, el instante de quiebre que define para siempre a alguien que tuvo miles de otros momentos, mejores, más humanos, más representativos de quién era en realidad. María Justina Cabrera García es uno de esos casos, y su historia por eso mismo nos habla de algo que va mucho más allá de ella. Los corridos son el periodismo del pueblo, lo han sido durante siglos. Antes de la radio, antes de la televisión, antes del Internet, los corridos eran la manera en que las comunidades transmitían lo que ocurría. Si había una batalla, había un corrido. Si había un crimen notable, había un corrido. Si había una historia de amor que terminaba en tragedia, había un corrido. Esa función tiene un valor histórico que pocas formas de expresión popular pueden igualar.
Muchas historias que de otra manera se habrían perdido, sobrevivieron porque alguien las convirtió en música. El corrido es uno de los sistemas de memoria colectiva más poderosos que existe en la cultura mexicana. Pero ese poder tiene un reverso que raramente se examina. El corrido no solo documenta, también juzga, no a través de sentencias explícitas, sino a través de algo más sutil y más eficaz: la simpatía que construye, los silencios que elige, las palabras que pone en boca de cada personaje. No dice esta persona es culpable, pero te lleva emocionalmente a una conclusión antes de que te des cuenta de que te están conduciendo. Eso es exactamente lo que hace el corrido de Laurita Garza. Y 40 años de canciones que no mueren son la prueba de que lo hace extraordinariamente bien. Lalo Mora fue responsable en lo que pudo. Cambió los nombres para proteger a las familias. Eso fue un acto genuino de consideración. Pero la narrativa que construyó inevitablemente redujo a María Justina a su momento más extremo. La condensó en 4 palabras que llevan 4 décadas siendo cantadas. Y esa reducción, aunque no fuera intencional, es la condena más silenciosa de todas, la de ser recordada solo en el peor momento. Aquí está la paradoja que me parece imposible resolver del todo. Los corridos hacen exactamente lo que se supone que deben hacer. Transforman tragedias en leyendas. Toman algo que ocurrió en un lugar específico, entre personas específicas, y lo convierten en algo que pertenece a todos. Lo universalizan, lo condensan hasta que cabe en 3 minutos y puede viajar en la voz de cualquiera. Esa operación es la que les da su poder, y es también la que destruye a las personas reales que están dentro. Porque para que una tragedia se convierta en leyenda, las personas tienen que convertirse en personajes, y los personajes no tienen pasado antes del drama, no tienen vida cotidiana, no tienen los miles de momentos ordinarios que componen una existencia humana. Solo tienen el momento que los define en la canción. María Justina Cabrera García es permanente, no porque haya dejado obra pública ni porque haya liderado nada, sino porque un corrido la atrapó en un instante, y ese instante lleva décadas resonando. Esa es una forma de inmortalidad, pero es una inmortalidad que tiene un costo que nadie le preguntó si quería pagar. Porque lo que sobrevive no es ella, es su fractura. Y aquí está la ironía más grande de toda esta historia. La canción que la olvidó es también la única razón por la que alguien va a visitar su tumba. La canción que la condenó es también lo único que la mantiene viva. Inmortalizada por la canción, borrada por la canción. Al mismo tiempo, eso dice algo sobre cómo las culturas recuerdan, sobre el precio que pagan las personas reales cuando sus vidas se convierten en leyendas, sobre la manera en que el arte, incluso el arte genuino y poderoso, puede hacer permanente una injusticia sin proponérselo. Las historias que cantamos son las historias que elegimos, y las historias que elegimos dicen quiénes somos. Dicen qué aspectos de una vida nos parecen dignos de memoria y cuáles preferimos simplificar para que la canción entre más fácil. El corrido de Laurita Garza nos dice mucho sobre eso, sobre nosotros. María Justina Cabrera García no eligió cómo ser recordada. Nadie le preguntó. Esa ausencia de voz es quizás la cosa más definitiva que le ocurrió después de morir. 70 años después, nosotros sí podemos hacer algo que ella no pudo: pronunciar su nombre, el nombre real. María Justina Cabrera García. Maestra rural, nacida el 5 de septiembre de 1931, muerta el 1 de abril de 1954, enterrada en el Panteón de San Isidro, en Los Ramones, Nuevo León. Una persona real, que el corrido convirtió en personaje, que la historia olvidó, que hoy, 70 años después, intentamos ver completa. A Laurita la juzgaron en la canción. A María Justina la olvidaron en la historia. Hoy, por fin,
Es el momento de recordar a las dos. Antes de irte, quiero dejarte con una pregunta que vale la pena hacerse con todos los corridos, no solo con este. Piensa en todas las canciones que narran tragedias reales y pregúntate, ¿cuántas personas reales hay detrás de esas letras? ¿Cuántas que no eligieron cómo ser recordadas? ¿Cuántas historias que la canción simplificó, cambió o borró sin querer? Esta serie intenta responder esa pregunta corrido por corrido. Los siguientes dos en la lista son La Camelia, donde la mujer que mata también carga con una historia que la canción simplificó, y El Siete Leguas, donde la leyenda borró por completo a las personas reales que estuvieron cerca. Deja en los comentarios cuál te interesa más. Eso decide el próximo video. Si esta historia te hizo ver diferente una canción que creías conocer de memoria, compártela. Nos vemos.